Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World. Donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seiteto y soy el director de este programa. Y hoy vamos a retomar la tertulia, vamos a retomar las discusiones jurídicas, hablando sobre algo que está tan en boca de todos, ¿no? Y en todos los periódicos todo el mundo habla de esto, ¿no? Todo el mundo habla de la amnistía. Y hemos llamado esto lo mejor de la amnistía porque sinceramente queríamos engancharte, queríamos escuchar, queríamos que nos escuchara, porque vamos a hacer un podcast en el que no nos vamos a callar absolutamente de nada. Va a ser rápido, aquí habrá algunas partes que digan a favor, otras en contra, otras se mantendrán neutrales. Y bueno, pues para hablar de este tema tan apasionante, tenemos aquí y creo que los conocéis a este elenco porque ha pasado por aquí muchas veces, son nuestros letrados de cabecera. Javier Fiscal, Jessica Ventín, Daniel García, Lucía Gálvez. Chicos, chicas, muy buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta de rigor, amnistía, ley de amnistía. Sí. Preconstitucional. Bueno, pero vamos a poner un poco en antecedentes, ¿no? Sí, todo el mundo lo sabe. Venga, ponga antecedentes, Lucía. Pero no por nada, sino porque no sabemos cuándo van a escuchar esto. Imagínate que tus hijas quieren estudiar para las composiciones de historia en unos años qué es lo que sucedió. Venga, pues dale caña. Explica. Vale, pues resumida cuenta, el 23 de julio del 2023, fue el día 23, ¿no? Se produjeron las elecciones para las Cortes Generales para la formación de lo que sería el Congreso de los Diputados y el Senado del Parlamento. En este caso, bueno, pues el Partido Popular ganó las elecciones, tuvo más escaños y más votos. El Partido Socialista quedó en segundo lugar y, por lo tanto, bueno, el rey, tal y como establece la Constitución, pues llamó a los representantes de los partidos políticos, ¿no? Que tenían representación parlamentaria, evidentemente, para ver si el candidato del Partido Popular obtenía los votos. No obtuvo, se presentó a la investidura, que fue fallida. Primera investidura con mayoría absoluta no la obtuvo, en segunda con mayoría simple tampoco, y entonces llamó al siguiente candidato, que en este caso Pedro Sánchez. Y entonces, pues Pedro Sánchez ha llevado a cabo una serie de acuerdos con los distintos grupos parlamentarios, con Sumar, con PNV, con Junts, con Esquerra, para poder obtener los votos que le hacían falta para la investidura. Entonces, hoy ha sido la primera sesión de investidura en el que se ha expuesto las cuestiones de una manera muy civilizada, muy pacífica, sin ningún tipo de... No se han recriminado absolutamente nada, han sido muy correctos todos los dirigentes políticos, de verdad, desde aquí un llamamiento. Y nada, y se prevé que mañana ya pues se ha investido. ¿Investido o embestido? Bueno, ya eso depende. Y uno de los acuerdos, que es lo que está provocando... En principio investido. En principio investido. Uno de los acuerdos, que es lo que está provocando tantísimo revuelo, es el tema de la amnistía que se ha acordado y que se va a conceder. Vamos a poner al personal también en antecedentes. La amnistía proviene de que en 2015, si mal no recuerdo, ¿puede ser, Javi? 2017. En el Parlamento el gobierno en ese entonces de Cataluña, pues hace un referéndum, en principio una votación que no tiene ningún tipo de vinculación, a efectos, yo entiendo desde fuera que era un mensaje político al exterior, ¿no? No tenía vinculación, no tenía fundamentación jurídica más las que ellos mismos se habían puesto de aquella manera, y sin autorización ninguna, pues sacaron unas a la calle y votaron, pues bueno, de esa manera. No estuvo, digamos, organizado. Y si estuvo organizado, que alguien venga aquí, por favor, y que un día, que yo no tengo problema en discutirlo y en hablarlo con ellos, y que nos lo cuente, que me gustaría saber las otras
otra versión, ¿no? Y fruto de esto, pues los poderes judiciales pues, instruyeron una causa, entiendo, ¿no? Contra varias causas. Y no un solo juez, sino varios contra ciertos dirigentes políticos, en este caso el presidente de la Generalitat, en ese momento Carles Puigdemont. Y este hombre, pues, bueno, pues se da la fuga a montar un coche y hasta la fecha no se le sabe. Fecha del 15 de noviembre del 2023. Desde 2017 está por ahí en Bruselas, ¿puede ser? Waterloo. En Waterloo, sí. Waterloo, comiendo... Está en Bruselas, está. Coles de Bruselas. La semana pasada estaba en Bruselas, Ángel. Y Jessica estuvo la semana pasada allí, digo, que lo buscando. Y le hiciste una foto, que por cierto, esa es otra discusión. Le hice una foto. Que porque un prófugo de la justicia española puede ser parlamentario europeo, que también tendríamos que discutir esa parte y tener todos esos beneficios que tienen los parlamentarios. Pero bueno, dicho lo cual, en el punto en el que nos encontramos ahora, Junts tiene ¿cuántos votos? ¿Cuántos 7, escaños? 7 escaños. 7, los 7 que le... Sí. Justamente 7 lo que necesita Pedro Sánchez para obtener la investidura, que no la investidura. En este momento, digamos que esta, bueno, ya, y dice que esta ley lo que va a hacer una amnistía, y digamos que es decirle, oye, mira, veniros para acá, que yo sé que vais a ser bueno y que no vais a liarla más veces y que todo lo que habéis hecho antes no pasa nada. No os preocupéis, que aquí está el Poder Legislativo que va a hacer algo para saltarse al judicial, porque, bueno, pues entiendo que tampoco es necesario, ¿no? Y aquí es cuando nos metemos con Montesquieu y demás y nos jodemos la separación de poderes. Bueno, a ver, yo tengo que decir una cosa con respecto a eso. Realmente, no a favor ni en contra, no me voy a posicionar. Vaya. Yo no me he posicionado si a favor o en contra de la amnistía en ningún momento. Yo me he posicionado en todo momento. ¿Qué? A nivel técnico jurídico. A favor de la Constitución. La actitud de Pedro Sánchez. Ojo, que no es lo mismo. Yo he sido muy crítica con Pedro Sánchez, pero yo no he dicho si la amnistía me parece bien o mal. Yo soy muy crítica con lo que Sánchez está haciendo para obtener los votos para ser investido presidente, que no es lo mismo. O sea, el hecho de que tú vendas absolutamente todo, hasta tu madre si hace falta, por conseguir los votos, no quiere decir que luego el trasfondo o lo que eso implique, yo esté a favor o esté en contra. A ver, eso me lo guardo para mí. Bueno, a lo mejor lo cuento luego. ¿Qué le llaman política, no? La política es vender hasta tu madre, realmente. Las técnicas eso no es la política. La política es ser el instrumento para ayudar a los ciudadanos, ¿no? Que luego se haya convertido en lo que es, en lo que se está convirtiendo. Se ha desvirtuado la política. Se ha desvirtuado muchísimo. Como siempre tenemos la teoría y la práctica, ¿no? Lo vemos en los parlamentos autonómicos, que se hace, se deshace, y luego la política nacional siempre pues vemos que lo que debería ser luego no es. Entonces, bueno, yo lo considero ya dentro de la amalgama del político que dice y mañana opina y mañana se contradice a sí mismo. Por eso las hemerotecas son muy Yo más graciosas. que eso... Y los tweets, bueno, sí, las hemerotecas son maravillosas, pero yo más que eso, los tweets, ¿verdad? El hecho de que haya un cambio de idea a mí no me preocupa. Es decir, vivimos en sociedad, yo soy la pero tan drástico, Lucía, o sea, me gusta el blanco, pero es que mañana me gusta el negro, o sea, eso son cosas diferentes. Otra cosa es que yo te diga, oye, he recapacitado, yo creo que esta figura o esta cosa sí puede tener encaje dentro de, pero otra cosa diferente es decir, esto no va a ser nunca y ahora decir, no, es que como me interesa va a ser. ¿Sabes? Claro, y yo jamás he dicho eso y ni me posiciono. Recapacitar es de sabios, equivocarse muchas veces es de ignorantes. Claro. Cambiar de opinión. La opinión forma parte de la vida, a todos nos pasa. A todos nos pasa de que podemos ir evolucionando, cambiar de opinión, pensar que una cosa de lo que hoy no opinaba así, mañana lo puedo opinar de otra manera y no pasa nada. Forma parte de la evolución y del progreso del ser humano y creo que lo tenemos todo a lo largo de nuestra vida y en todos los ámbitos de nuestra vida. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que tú me vendas una cosa que además me lo dices hasta la saciedad, hasta yo creérmelo, de que eso no es viable porque nuestro ordenamiento jurídico no lo permite, pero luego me dices que sí, que ellos han encontrado esa fórmula para hacerlo viable. Eso es lo que me preocupa. Pero me preocupa por dos cosas. La primera,
O una de dos, o nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado de Derecho es más débil de lo que yo opinaba, que antes, que en el mes de julio no me permitía hacer una cosa, pero en el mes de noviembre sí, o aquí hay un problema de fondo, que se trata de que la ambición de una persona, no estoy hablando de un partido político, sino de una persona, es superior a cualquier otra cosa. Y eso es lo que creo que entra en juego Pedro Sánchez, lo que está entrando en juego el tema de la amnistía. Aquí no se trata de que nuestro Estado de Derecho sea un Estado débil, de que no exista una democracia, de que no exista una separación de poderes real, sino que lo que sucede es que la ambición de una persona y el ego de una persona, por el motivo que sea, pues de permanecer en el poder, le lleva a hacer este tipo de actitudes y este cambio de posicionamiento a cambio de permanecer en el poder. Entonces el Estado de Derecho es como flexible, ¿no? Se puede estirar. Bueno, eso yo es lo la que verdad a mí que me está está dándole intentando vender Pedro vueltas. Sánchez. Mi opinión es otra. Mi Yo opinión es que dándole nuestro Estado de vueltas. Derecho Tengo muchas sea ganas de escuchar a Javi. flexible. Sí, estoy callado escuchando ahora. Estaba jugando el tribunal por una vez en mi vida. O sea, estaba escuchando y estaba escuchando y Ahora dicta sentencia. Y Ahora, anotando. Estaba tomando Sí, notas. sí. Yo no me voy a meter, por motivos evidentes y obvios, no voy a entrar en cuestiones políticas, evidentemente, pero sí en cuestiones jurídicas que son planteamientos que yo me he hecho sobre la ley de amnistía, ¿vale? Yo os los voy lanzando para que me digáis vuestra opinión. En primer lugar, que la amnistía tiene dos vertientes, la sustantiva y la procesal, ¿de acuerdo? Y yo creo que este tiene que ser el punto de partida para ver, o no, para que los que tienen que estudiar en una presunción de imparcialidad, juris tantum, si la ley de amnistía cuando se apruebe es constitucional o no, que tiene una vertiente sustantiva y una procesal. O sea, desde un punto sustantivo podemos decir que la ley de amnistía es un indulto hiperagravado, incluso un preindulto. La amnistía borra el hecho, borra la responsabilidad emanante del hecho y borra las huellas del hecho. Y cuando digo las huellas del hecho, digo hasta los antecedentes policiales. Y luego también tiene una vertiente procesal, porque la amnistía, yo después de intentar darle vueltas a entender procesalmente cómo encajar la figura, yo he acabado llegando a la conclusión de que es una forma irregular de terminación del proceso penal en cualquiera de sus fases. En la fase de investigación, en la fase de enjuiciamiento, en la fase de impugnación o en la fase de ejecución. Es indiferente. Si la causa, por cuestiones territoriales, temporales, personales y sustantivas, el supuesto de hecho encaja dentro o es un supuesto de hecho amnistiable, en principio da lugar a la finalización del procedimiento penal con los efectos sustantivos que ya hemos dicho. Entonces, claro, yo aquí es donde llega mi planteamiento, porque obviamente el indulto es otra cosa. Es decir, el indulto supone que una persona cometa un delito, que se le condene en firme y que luego se le perdone la responsabilidad criminal. Pero el antecedente penal subsiste, la existencia subsiste, el antecedente policial subsiste y demás. La amnistía es una supresión histórica a nivel judicial, dentro de lo que es el histórico judicial y policial, de un hecho que es constitutivo de delito o que lo puede ser. Entonces, aquí es donde está la discusión y yo me ciño al principio de legalidad en el ejercicio de mi trabajo y ya está, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto, sin perjuicio de que el Poder Judicial esté obligado a aplicar la ley, que lo está, hasta qué punto la ley se puede inmiscuir de una forma tan supina en el desenvolvimiento normal de un procedimiento judicial? Simplemente es lo que yo me cuestiono, hasta el punto de hacerlo finalizar irregularmente. Porque, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, un procedimiento criminal puede finalizar mediante auto o mediante sentencia. Si es mediante auto, es porque se ha sobreseído provisionalmente o se ha sobreseído libremente. Y si es mediante sentencia, es porque ha finalizado con un juicio contradictorio, que luego se podrá impugnar hasta que sea firme y se acabó. Y en su caso, recurso extraordinario de revisión. Pero en este caso, el Parlamento estaría acordando que una serie de procedimientos judiciales finalicen de manera irregular. Entonces, claro, ¿qué es lo que motiva esa irregularidad? Y dentro de la duda que yo tenía, aquí sí que quiero saber la opinión de mi querida amiga Lucía, constitucionalista de referencia, es si la ley del indulto, al menos tal y como yo la he leído, tal y como está accesible para todas las personas, reúne los principios de generalidad y de coercibilidad que son innatos a cualquier ley. Porque el indulto es un acto particular y singular, es un real decreto que va dirigido a una persona en concreto. Pero una ley de amnistía, no. Entonces, ¿es coercible? Sí, es coercible, evidentemente, si procede del Congreso y del Senado. Pero es general. Esa es la pregunta que yo me formulo. ¿Es una ley de amnistía de carácter general o es una ley de carácter especial? ¿O es una ley especialísima? Y luego, dentro de esa pregunta, se aplica la doctrina del Tribunal Constitucional de la ley especial, que es la de la discriminación positiva, que tiene que estar suficientemente fundada. ¿O se va a hacer entender que debe de ser así?
Y ya lo último que voy a decir es que lo más curioso de la ley no solo son los artículos, sino que son su exposición de motivos. Y de verdad que yo creo que merece la pena leer la exposición de motivos. Y hay un motivo de la ley en el que la ley explica por qué es constitucional la ley. Y la pregunta que yo me hago es si en una ley que a día de hoy se presenta en la mesa, que sea constitucional. ¿hace falta que la ley justifique su constitucionalidad? No es una cosa que debe darse por sentada. Entonces se ve que la ley hace referencia a varias sentencias del Tribunal Constitucional, a una serie de razonamientos que entiende que avalan su constitucionalidad, pero yo lo que me pregunto es ¿para qué? Y en segundo lugar es ¿por qué? Porque lo que se puede declarar inconstitucional es el articulado de la ley. La exposición de motivos es un instrumento de interpretación de la norma para criterios hermenéuticos posteriores. Pero entonces, claro, y además yo que lamentablemente o por suerte o por desgracia, porque es mi trabajo, me paso el día leyendo resoluciones judiciales de todo tipo de órganos, tanto de primeras instancias, segundas instancias, del Consti y del Supremo, como digo yo, me leo muchísimas porque es lo que tengo que hacer. Y esa exposición de motivo de la ley tenía un cierto hedor a razonamiento jurídico. Excusas no petita, accusatio manifiesta. Cuando tú ya me estás poniendo el parche antes de la herida, me estás dando a entender que realmente sí que se puede dudar de esa constitucionalidad. Yo simplemente, cuando leía ese párrafo de la ley de amnistía, por un momento no sabía si estaba leyendo una resolución. No, porque además, no sé si te refieres al mismo que en estoy lugar de una pensando ley. yo. En lugar de una ley. No, yo no, porque evidentemente yo no me voy a comprometer y además a día de hoy la Fiscalía, desde un punto de vista oficial, al margen de las asociaciones, el Fiscal General del Estado no ha sentado un criterio, con lo cual yo no me voy a mojar más. Simplemente digo que yo al leer ese motivo de constitucionalidad y esa cita de sentencias, la forma en que se citan y la forma en la que se explayan, yo no sé si estaba leyendo un auto o una sentencia del Tribunal Constitucional o estaba leyendo un motivo de una exposición de motivos de una ley. Simplemente es lo que yo me cuestiono. Porque además, no sé si a lo mejor la sentencia a la que tú haces referencia es la misma a la que estoy pensando yo, que también la he leído, que es una son varias, ¿Cómo? Son varias. Hay varias. Sí, son varias, pero hay una concretamente que sí que hace especial hincapié, que hace la distinción entre el constitucional, entre lo que es la distinción entre amnistía e indulto, y entonces como que da a entender de que sí que se puede tener ese encaje como tal. Yo personalmente también creo que, y eso mis compañeros abogados creo que en algún momento lo hemos podido hacer, es copiar alguna parte de una sentencia que nos pueda resultar favorable esa parte de la interpretación, pero que no en sí la sentencia no puede ser favorable en todo su esplendor. Entonces, bueno, voy a dejar hablar a Jessica, que no la está. No, termina. Yo estoy aquí. No, yo creo que se ha quitado de en medio, ¿eh? Sí. Claro, lo que pasa Jessica es que se ha ido, Jessica no está. El caso Puigdemont es atípico. Yo considero que Carles Puigdemont es atípico porque claro, Puigdemont se ha fugado, por lo tanto no. Es decir, es como una atipicidad porque dices, ¿cómo vas a indultar a alguien que no ha sido condenado expresamente porque ha eludido la justicia, ¿no? Entonces yo creo que el indulto no les cabía, tenían que ir más allá. Y la amnistía, pues claro, lo están motivando como algo de convivencia, ¿no? Que hay un conflicto incluso ya a un ámbito más bien bélico, ¿no? Porque históricamente, pues las amnistías es borrón y cuenta nueva, y entonces lo han catalogado como un conflicto, es decir, lo han legitimado el conflicto catalán como un auténtico conflicto secesionista, como que realmente le han dado ese valor realmente, le han subido arriba realmente, por eso ahora se van a Ginebra como que son dos estados en conflicto, le han dado esa legitimidad de que esa lucha que parecía como realmente desde el punto de vista, porque claro, hay que ver la convivencia, ¿no? De los que estamos fuera de a los que conviven con, pero obviamente a mí me parece que lo ha elevado ahora a la legitimidad internacional, allá de realmente decir, nos vamos a Ginebra como si fuera esto, pues realmente una cuestión mucho más fuerte realmente de lo que en raíz pues podemos considerar, ¿no? Me ha parecido
que va mucho más allá de una amnistía, que obviamente pues yo creo que los técnicos que han tenido que tal, pues son gente que son culta en ello y han tenido que ver cómo poder ampliar más que nada a lo que es la figura del indulto, que es la que recurrentemente los políticos pues van tirando, ¿no? Pues para ir pues compensándose, ¿no? Pues corrupciones de uno de otro, tal, para de alguna manera conjugar ciertas situaciones y hechos, pues que a todos luego, pues bueno, los periodistas no nos venden una situación, entonces luego pues la opinión pública se genera sus desdichas, luego los juristas en otro lado, entonces claro, luego la opinión pública pues se queda con, como yo siempre digo, la figura del iceberg, ¿no? Con la puntita, y cuando hablas con la gente en el bar, cuando vas viendo de lo que entendemos uno, lo que entienden otro, y cuando hablas con políticos, lo que entienden ellos mismos. Luego el político, la ideología le ciega la razón, entonces parece que también hay cierto debate que a veces es como el perogrullo, ¿no? Que constantemente vamos enfilándonos y pues recientemente he estado en la Asamblea de Madrid y parecía que las cuestiones más de política territorial más definida que podría ser de los madrileños se hace supra y van al elemento nacional y siempre están con las mismas desdichas y peleas constantes, que siempre tiene que haber cierto conflicto en lugar de cierto consenso que un valor de Estado podía haber sido ese pacto PSOE-PP que siempre añoramos de decir las máximas mayorías podrían de alguna manera sentarse y decir ¿por qué no vamos a hacer política de verdad? Que la política tiene que ser algo que se conjugue y vaya mucho más allá de ciertas ideologías y de ver el interés general, real, de una nación que todos respetamos y amamos y que las instituciones realmente eludan lo que es la figura de la ideología, porque muchas veces digo, vale, digamos que el viernes Pedro Sánchez es presidente, pues claro, tiene que ser presidente de todos, pero siempre la ideología pesa más que el cargo, ¿no? Entonces no hay el concepto de responsabilidad, es como que siempre cogemos los derechos, pero las obligaciones las dejamos en un cajón, ¿no? Entonces siempre digo que falta madurez política para hacer ciertas cuestiones que no nos llevarían a estos detrimentos que parece que la madurez democrática todavía tiene que esperar, ¿no? Entonces ahí dejo un poco mi alegato. Pero yo creo que no es que no haya madurez democrática, es que yo creo que los propios partidos políticos quieren seguir infantilizándonos y creo que parte de lo que Pedro Sánchez está intentando hacer es eso. Una de las cosas que has comentado con respecto a lo de la convivencia, que es una de las cosas que alega Pedro Sánchez, a mí no me parecería mal el hecho de que se llegase a un pacto de Estado, podemos llamarlo como queramos, una amnistía, pacto de Estado y demás, conforme a realmente que haya una convivencia real. Sin embargo, a mí lo que me preocupa de todo esto es que, como hemos comentado antes, hace unos meses no era viable la amnistía, ahora sí que lo es, por esa convivencia, ese afán de, pues eso, de convivir todos juntos, de que se supere el conflicto catalán, de llamarlo como queráis. Sin embargo, ese problema no estaba hace unos meses y, por lo tanto, Pedro Sánchez y el PSOE no lo incluyó en su programa electoral, porque si hubiera sido un pacto para la convivencia, es decir, yo quiero llegar a este punto, yo lo incluyo en mi programa electoral, pero antes no estaba. Eso es un punto importante. Claro, porque además esto era una realidad, o sea, esto ya existía en ese momento. Claro. O sea, a mí ¿quién no me venda la moto? Claro. A mí de todo pero esto tú hay vendes ahora que me la venta son 7 votos, Jessica. O sea, el problema es que ahora se están llevando a cabo unos pactos que en julio y durante el tiempo atrás has negado. Es decir, ahora mismo las decisiones que se está tomando realmente pueden no ser representación realmente de sus votantes. Por supuesto. Porque nunca se ha planteado esta opción, siempre se ha negado. Pero yo ya hablo, o sea, igual que Javi, creo que aquí cada uno vamos a tomar un cariz, aunque todos opinemos similar, pero igual que Javi hablaba desde un punto de vista material y sustancial de la ley, yo lo hablo más desde una perspectiva política y partidista de cara a la composición que tiene actualmente el Congreso de los Diputados. Y a mí me plantea varias dudas, igual que Javi ha planteado una, yo planteo otra. Hay quien alega que la amnistía es constitucional en sí porque la Constitución no lo prohíbe expresamente. No dice nada. La Constitución lo prohíbe los indultos generales, pero no prohíbe la amnistía expresamente. Yo personalmente, mi opinión al respecto, y no sé vosotros la que tendréis, es que mientras que el ciudadano sí que tiene una posición de libertad frente al propio Estado, es decir, todo lo que no está prohibido está permitido, los poderes y los órganos del Estado no tienen esa posición de libertad frente al propio Estado. Pero ese es el principio de legalidad de la administración pública concebido como tradicionalmente se ha explicado. Efectivamente, tienen una posición de acuerdo de sujeción, es decir,
yo solo puedo hacer aquello que la ley me permite y aquello que el ordenamiento jurídico me permite. Por lo tanto, yo no puedo tener una interpretación positiva en este caso diciendo que como la Constitución no me lo permite, o sea, no me lo prohíbe, perdón, sí que me lo está permitiendo. Eso es una opinión mía personal frente ¿Y a cómo esto. conjugas eso? ¿Y cómo conjugas eso con que se hayan hecho 4 amnistías en lo que llevamos de tradición? ¿De qué, perdón? Es decir, no se dice, claro, es efectivo que realmente por el principio de legalidad habría serias dudas de que efectivamente la amnistía fuese constitucional, pero eso, ¿cómo lo conjugas con que hayan existido amnistías, no en temas políticos, por decirlo de alguna manera, o ideológicos, sino fiscales anteriormente, que solo una, la del 2012, ha sido inconstitucional y no por el contenido, sino por la forma de realmente realizar la amnistía por Real Decreto? Vale, y tenemos, tú lo has dicho, pero además tenemos que ver ese tipo de esas amnistías o que se hicieron. Es decir, usos y costumbres, vamos a decir aquí. ¿Cómo? De usos y costumbres que tiene nuestro Estado. Sí, bueno, nuestro Estado tampoco tenemos que reconocer los errores que tiene. Sí que es cierto, pero realmente tenía el concepto de amnistía como tal. Se produjeron esos Mariano procesos Rajoy, penales que llevaba otro título, el resto eran amnistías fiscales puras y duras. Es decir, había un amnistías delito. fiscales, lo que te estaban era anulando, pero, o sea, no anulando, no hubo un procedimiento penal con respecto a eso. No, lo que te decían es regulariza, te pagas un 10% y nos olvidamos del delito. Efectivamente, nos olvidamos del delito, pero claro, no fue una amnistía de que hubo un procedimiento penal en ese caso. Es decir, devuelve el dinero, regula. Una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal no es una amnistía penal. Ya, pero eso significaría que aunque cometiesen el delito, si la amnistía llegase justo antes de imputar, ahí claro, sí que se puede hacer, pero ahora no. A eso iba yo ahora, Jessica. Claro, porque date cuenta que de esta manera sí hay una instrucción pendiente. O sea, o mejor dicho, sí hay una instrucción. Pero lo otro no. Lo otro es, oye, si sabemos que tienes pasta fuera, tráela, regulariza, paga un porcentaje y no pague sanción. Otra cosa diferente es que si en ese caso, ¿qué hubiera ocurrido si alguno de ellos hubiera un procedimiento abierto? ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, Juan Carlos! Ah, mira, es verdad, por ejemplo, ¿vale? Sí, vamos al caso, sí. Yo no había caído. No, pero es cierto, en estos casos, ¿no? Si hubiera a mí la injerencia de la amnistía me da igual si el procedimiento está iniciado o no está iniciado. Sinceramente, a mí a nivel personal y jurídico, a mí eso me da exactamente igual, no veo esa injerencia. Veo, para mí lo grave es que existiendo indicios o existiendo unas actuaciones se anulen de alguna manera, de manera que neutralices cualquier tipo de investigación sobre ellas y cualquier tipo de condena a los actores en este caso. Es decir, si realmente se quiere hacer, como es la fundamentación de esa exposición de motivos, digamos, la paz con Cataluña, entiendo que el procedimiento podría ser un indulto. Es decir, ha existido estas actuaciones dentro de un marco legal, hay unas consecuencias, pero por reconciliación entre vecinos vamos a realmente a practicar un indulto. El problema es que en la práctica el indulto implicaría, sobre todo para Puigdemont en este caso, que tendría que comparecer, ser juzgado, condenado, igual en prisión un tiempo y después ser indultado. Y probablemente ese sea el paso que no estaba dispuesto a pasar. Valga la redundancia. Entonces estamos hablando de que hay un fin totalmente partidista y un fin totalmente personalísimo para que sea Pedro Sánchez investido presidente del gobierno. No es porque haya una finalidad de convivencia, ni de paz social, ni de finalizar con el... Había otras opciones. En un Estado democrático, para establecer la paz. Nuestro, oye, una cosa, que aquí, es que las leyes son las leyes y las leyes son las reglas de juego. Entonces, obviamente, una cuestión es tener los mecanismos para poder modificar las leyes y otra cosa es modificar las leyes para acomodarlas como un traje a medidas según la ocasión. Hay que aprender a convivir con unas normas que al menos están generalmente aceptadas y que son objetivamente democráticas, pero a mí no sé, son las típicas cosas que cuando estudias pues no te imaginas, ¿no? Porque lo concibes todo de otra manera, pero es lo que decía Jessica, estamos hablando de que con una actuación del Poder Legislativo
con la que está conforme, digamos, el gobierno de la nación, se está bloqueando el ejercicio del ius puniendi del Estado, que en este caso recae en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Entonces, obviamente, yo entiendo que cuando digo una injerencia, no hablo de que la injerencia sea legítima o ilegítima. Hablo de una injerencia que provoca una finalización irregular de una actuación judicial en cualquiera de sus fases. Yo llego a la conclusión de que si esa ley se aprueba, van a salir amnistiados todos, menos 2 casos. Uno, el de la pérdida de un ojo de una persona, y otro, el de la gente que quedó invalidado. Salvo esos 2 y alguno más suelto, todos van a salir amnistiados. Porque los ¿Y qué homicidios opináis y de la lesiones amnistía graves... para el último caso, donde se le imputa por terrorismo? ¿Eso se puede amnistiar o realmente va contra el derecho internacional que dice que ese tipo de delitos no pueden ser amnistiados? Según la Unión Europea, el terrorismo y los delitos contra la administración pública no son objeto de precisamente por lo que están administración. revisándolo desde Bruselas. Bueno, no Lo están revisando desde nada. Bruselas con cierto recelo porque quieren ver si realmente... Está revisando porque hubo una consulta exactamente con 2 preguntas. No recuerdo exactamente cuál era el contenido, pero en esencia era efectivamente si la amnistía se podría aplicar en el presente caso. Pero a ver, a mí me parece que Javi ha dicho una cosa que tiene mucho sentido, evidentemente, como todo lo que dice Javi, porque es maravilloso escucharlo. Y no me digas eso, que sabes que no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Vamos. Hay una cosa que me parece maravillosa que ha dicho las reglas del juego de la democracia. Y a mí eso me parece muy relevante. Es decir, nosotros vivimos en sociedad, vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que aceptar las reglas del juego. Las reglas del juego es que tenemos un poder legislativo que evidentemente tiene que hacer lo que dice unas leyes para que todos podamos vivir en sociedad. Pero no hacer unas leyes dependiendo de lo que a mí me pueda convenir en cada momento con el tema que sea. Pero sí que es cierto que, y lo hilo un poco con lo que comentaba anteriormente sobre el tema de cambio de opinión, que a mí me parece muy curioso que este cambio de opinión, que es totalmente legítimo, ojo, partimos de la base de que Pedro Sánchez va a ser investido y es un presidente legítimo, que yo no esté de acuerdo con lo que ha hecho, no pongo en duda el resultado electoral, ¿vale? Es un presidente legítimo. Pero una de las cuestiones que yo me planteo es, ¿por qué no utilizamos todas las reglas del juego que tenemos? Es decir, ¿por qué no utilizamos los mecanismos que sí tenemos recogidos en nuestra Constitución para saber si lo que tú quieres llevar a cabo está de acuerdo la ciudadanía o no? Porque tenemos que recordar, hace ya muchos años, que Felipe González, por ejemplo, llegó al gobierno con un programa electoral en el que decía no a la OTAN y no a la OTAN. Perdón, y sometió a referéndum, que ese es el juego al que me estoy refiriendo, las reglas del juego al que me estoy refiriendo, sometió a referéndum si realmente España debía entrar en la OTAN o no debía entrar en la OTAN. Y sin embargo, Pedro Sánchez ni siquiera nos está dando la posibilidad a los ciudadanos de que votemos por ese referéndum. No, es que el Congreso de los Diputados está formado por la representación, ya, pero es que está viciada. Es que tenemos que partir de la base de que para mí y bajo mi criterio personal, ese Congreso, esa representación parlamentaria que tenemos actualmente está viciado. Y está viciado precisamente por esa falta de conocimiento de lo que Sánchez ha hecho a posteriori, que dijo hace unos meses que no iba a hacer, y no que no lo iba a hacer, sino que era inconstitucional, que estaba prohibido, que nuestro ordenamiento jurídico no lo permitía y que eso no podía hacerlo. Entonces, ya, perdón, partimos de la base de que yo considero que esa Cámara está viciada. Por lo tanto, ¿por qué no sometemos, por qué no utilizamos las reglas del juego y sometemos a la ciudadanía a ese referéndum para que nos diga si realmente queremos esa ley de amnistía para la convivencia catalana o no? Con unas nuevas elecciones tienes el resultado. Claro, es tan fácil Ahí como gastarse 400.000 euros en hacerla. No te apoyan. Lo que pasa es que el peso es muy... El precio es muy alto. El precio es muy alto, Jessica. No es el hacer el referéndum de que cada partido también haga su precio pero político, no pero es que entonces llegamos claro. a la misma conclusión. Que a mí me quieren vender, a todos los ciudadanos nos quieren vender una cosa que no es cierta, no me vendas. Una pregunta técnica, ¿vale? A ver, que se me ocurre. El caso. Ley de amnistía. Se aplica. Se le perdonan a esta gente toda la movida que han tenido. Esa ley puede ser declarada inconstitucional, ¿no? Sí, pero tenemos que asumir que eso no va a ocurrir, ¿ale? Entonces, ¿no ha habido un pronunciamiento en el Tribunal Constitucional o es cosa mía? En el 2012, con la ley de la amnistía fiscal por un tema formal.
por un Vale. tema del medio en el que se recoge esa amnistía. Que era Sí, un el normal. Real Decreto. No, el pero Real Decreto. actualmente se ha pronunciado el Supremo, se han pronunciado muchísimos órganos del Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Vale, Sí, vale, pero vale. tampoco ha sido un pronunciamiento Sobre esta entrando en razonamientos jurídicos. Ha sido un pronunciamiento Más de aduciendo que... separación de poderes. Oye, Exacto, tú a lo es tuyo decir, y yo a lo mío. o sea, Vale, vale. el Claro, pronunciamiento del pero Tribunal que por eso digo Supremo... que el Tribunal Constitucional no ha dicho absolutamente nada. O sea, lo que ha dicho la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo es intentar, en la medida de lo posible, decir a los ciudadanos que no haya ninguna sombra de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces. Pero no ha venido a decir Hombre, nada más. Hombre, No ha venido a decir nada más. Sí, no, porque hombre, luego te paseas por Twitter y ves por ahí que la culpa de todo esto es de los jueces. Sí, pero que, hombre, por supuesto, igual que con la ley del sí es sí. Parece mentira que lo pongas en duda. Dios de culpa a quién los echarle jueces. la culpa. Se dice por aquí. Es más fácil echarle la culpa a uno de estos que no al político de turno, que es el que realmente está meneando el avispero, ¿no? También os digo, que en la ley no aparece, pero llegar en ese acuerdo a aceptar que ha habido una persecución política sí que me parece bastante preocupante. ¿Y no crees que vaya a en la exposición de motivos equipara esta situación a la que se subsanó mediante la amnistía en 1977? Yo creo que dista muchísimo la situación del 2017 con la que había antes del 77. O sea, equipararla es una barbaridad y justificar... Es que, a ver, lo que pasó en el 77 es que hubo una solidaridad que yo creo que era generalmente aceptada por todos los ciudadanos de España. Entonces, un pacto de Estado. Es que yo creo que este tipo de... Con unos hechos muy peculiares. Claro, es decir, este tipo de decisiones no son podemos, de mayorías... Pero otro tipo de hubo contrapesos, un pacto de Estado consensuado para cerrar una etapa y que España entrara en una democracia fuerte, sólida y mirar hacia adelante. Pero es que España ya es una democracia fuerte y sólida. El único problema es que la ley es igual para todos. Entonces, por eso digo que no se puede comparar. Que comparar lo que sucedió en el 2017 con 1977 ya me parece en sí una aberración que no se puede comparar. No es comparable. Es como si yo es muy complicado. Es como si yo comparo la educación que yo he tenido con la que ha tenido mi abuela. Pues evidentemente es que no, ahora le digo a mi abuela, no, abuela, es que yo sí puedo hacer tal cosa. Ya, hija, es que tú has tenido una serie de situación que yo no es la que he tenido. Pues lógicamente, es que no se pueden comparar una cosa tan... la comparación... Ver y juzgar las cosas con los conocimientos actuales. No, la situación actual no es la misma. Os la leo, no es posible. Buscan legitimarlo, entonces, claro, se aluden a un hecho histórico reciente para poder hacer esa... conectarlo, claro. No tiene más jugo, se tienen que acoger a lo poco que hay. Yo creo que la solución va a estar, en su caso, en amnistía... una o varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con efecto suspensivo, que es lo único en lo que la ley nos ha podido meter, porque es normativa de la Unión Europea. O sea, el único recurso que existe legalmente, si esa ley se aprueba, para discutir la validez de esa ley y bloquear los efectos de la ley, porque hasta donde tengo entendido, creo que la intención, ahora mismo, claro, obviamente no es una ley que yo desee estudiar en profundidad, creo que se prevé una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que una cuestión de constitucionalidad no produzca efectos suspensivos a efectos de procedimiento. Es decir, que la ley se aplique con independencia del resultado de la cuestión de constitucionalidad. Claro, evidentemente, o plantearse una cuestión al TJUE, es decir, el efecto va a ser como el indulto ilusorio que menciona el Código Penal, es decir, va a ser ilusorio realmente plantear una cuestión si no tiene efecto suspensivo, porque ¿para qué vamos a discutir la constitucionalidad de una norma que en caso de que se declare inconstitucional tiene unos efectos que no se pueden revertir? Entonces, yo creo que la única mecanismo para realmente verificar o hacer un control previo de validez comunitaria, que en definitiva será constitucional, de esa norma, es la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para mí. Pero eso ya depende de cada juez o tribunal, plantear esa cuestión prejudicial o no plantearla, y cada uno que siente la postura que le corresponda tensar. Sí. No, totalmente, porque al final yo opino como tú, Javi, que no se va a declarar inconstitucional esa ley. Y si se presenta una cuestión de inconstitucionalidad, pues vamos a estar en la misma. Lucía, es que yo insisto, de verdad, es que yo estoy aburrido igual que vosotros y todos, estoy aburrido de leer resoluciones judiciales
el motivo de la exposición de motivos de la ley que elude a una suerte de sentencias del Tribunal Constitucional tiene un cierto hedor a razonamiento jurídico. Y los razonamientos jurídicos están en las resoluciones, no en las leyes. Pero es que ya se inicia, dice, la amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa. Cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, el de 1977. Es una justificación de toda regla Me tengo que agarrar algo. que no nos tiene que sorprender. Es curioso. Veremos. Yo tengo mucha, de Es verdad, una justificación absoluta. tengo Hombre, muchísima curiosidad yo con este asunto, la verdad. No sé con quién hablaba el otro día que decía, hemos vivido muchas cosas durante estos últimos años y yo creo que prácticamente lo hemos vivido todo. Le mandé un WhatsApp y le dije, querido, todavía no lo hemos vivido todo. Y lo que nos queda, porque esto va para largo, esto da para 14 podcasts y si no tenéis nada más que añadir, que ya habéis hecho una exposición grandísima, Lucía, dime qué me vas a decir. No, yo la última y lo suelto así como quien no quiere la cosa, pero no es ya simplemente a efectos jurídicos, sino si lo pensáis una opinión totalmente personal. ¿Consideráis que Como todo. va a haber una legislatura inestable Sí. de Pedro Sánchez? No digo que vaya a haber una convocatoria de elecciones anticipadas, no me refiero a eso, sino inestable en el sentido... Otra. ¿Cómo que otra? Otra convocatoria, porque ya venimos de una legislatura inacabada. Claro, no, me estoy refiriendo que si pensáis que va a ser algo muy inestable políticamente, que se va a Sí. traspolar a las calles. A las refiero calles, tensión social. sí, yo creo que sí, y la legislatura corta, legislatura que acabará seguramente en una adelanto ¿Moción de electoral censura? o una posible moción de censura, porque date cuenta que no va a tener, o sea, los presupuestos los vamos a tener que ir prorrogando año tras año si continuamos con esta situación. Ya veníamos por una situación de desgaste de Pedro Sánchez, del presidente, en estas últimas 2 legislaturas, y esta no se espera menos. A mi parecer, y hago las apuestas, menos de 2 años, 24 meses. Pues Bueno, yo tengo pero la después impresión de que va la a ser una moción de legislatura Vox, de 4. ya, no sé, queda un poco ya en entredicho. Haz tu apuesta, Cuando venga, son Jessica. convulsos los pactos, yo digo que cuando son convulsos los pactos, son convulsos los tiempos. Así que va a ser corta y además va a ser neutra. Con neutra quiero decir que no se van a llegar a grandes acuerdos porque es muy complicado sentar una opinión con todos los que están ahí. Y hablando Eso malamente, va a ser muy complicado. sí, Convulso todo. Sinceramente, mira, aquí alguien tiene cogido por los huevos a alguien, ¿vale? Y hablando malamente, aquí alguien está agarrando carnaza y dice, tú vas a hacer ahora lo que yo quiera. Y si tú no aceptas, tú no sabes, es que te voto en contra. Y tengo mucha fuerza porque tengo 7. Y estos 7, o estos 14, o estos 25, hacen que tú no puedas aprobar absolutamente nada. Porque tienes el otro lado, el otro bloque que también te va a estar bloqueando. Entonces, esto es una situación de ingobernabilidad. Esto es agarrarse a un clavo ardiendo. Efectivamente, yo creo que no es tan difícil, salir Ángel. investido y otra ¿Seguro? cosa es poder gobernar. Claro, no, Yo la creo que investidura es sencilla, creo- eso es sumar simplemente y conseguir y Yo regalarle echando- cosas a la gente. Echando la vista atrás, yo no sé por qué tengo la impresión, y esto ya, bueno, tampoco me quería meter yo en estos temas, pero bueno, yo creo que sí va a ser una legislatura ordinaria, fíjate. Yo creo que vamos a ir a premio por presupuesto. Cuando llegue el momento de los presupuestos, premio, hasta que no queden más premios, porque a lo mejor ya no están. Me obligará a moverme de destino. O a lo mejor me facilitan las condiciones para estar aquí. Yo opino como Podría- Yo para no otro pensé podcast. que Sánchez iba a llegar tan lejos y lo sabéis. Yo no pensé que iba a otorgar. Bueno, habrá que leerse su manual de supervivencia, ¿no? Que parece que le está funcionando. Sí, ojo, y otra cosa. ¿Y no creéis que se va a sentar precedente para el futuro? Que esto va a ser... Por supuestísimo que esto va a ser la legislatura. y van a hacer todo lo que les dé la gana hasta que llegue yo como presidente del gobierno y aquí acabo haciendo yo también. Presidenta, Lucía, presidenta. No. Presidente. No. Tantos socios. Bueno, venga, lo dicho, que de verdad que ya está yendo por los cerros de Úbeda y alguien más tiene... Resume, un minuto, ya, nada. Yo sí creo que, como Javi, que va a ir otorgando todo lo que le vayan pidiendo. Hay pactos que no hemos sabido todavía el contenido de los mismos, no sé por qué. Pero bueno, yo ahí ya no entro, pero yo sí creo que va a ser una legislatura ordinaria porque Sánchez va a ir dando todo lo que se le vaya pidiendo. Vale, perfecto.
¿Y Dani? Voto aquí los gallegos, no sé, que no se las Yo faltan. como inciso, pues también considero que va a ser una legislatura ordinaria porque ha nacido otro Frankenstein y entonces cuando tenga que intercambiar un brazo, pues se lo cambia, pero la esencia de gobernabilidad hace que no haya una alternativa. Los vascos, los catalanes saben que la alternativa es el PP y Vox, entonces ellos tampoco pueden excederse y irse al más allá porque en un momento dado se les acaba, entonces también tienen que conjugar. De hecho, por eso hay un conflicto interno ahora entre los catalanes de decir que ellos han cedido, que el pacto con el PSOE ha sido un reconocimiento también de cierta de cierto bagaje hacia el consenso, ¿no? Que ellos, la parte radical, pues están entre ellos ya metiéndose un poco de caña. Entonces yo creo que Frankenstein todavía le queda vida y mínimo puede ser unos 4 años y yo creo que es una oportunidad que va a haber la izquierda de mantener el clavo ardiendo hasta donde les llegue, hasta las máximas consecuencias, ¿no? Bueno, pues esperemos que más de uno no acabe en la unidad de cuidados intensivos con quemadura. Y lo dicho, Jessica y yo hemos votado que queremos corta la legislatura y convulsa, y los demás pues creen que están equivocados y creen que será una legislatura larga, fructuosa para algunos. Lo dicho, chicos, chicas, un placer como siempre estar con vosotros y compartir este espacio y recordar a la audiencia que a vuestra disposición estamos y que podéis dejar vuestras valoraciones y reseñas en todas las redes sociales, en todos los reproductores de podcast que donde estáis escuchando esto. Por favor, dejad los comentarios, compartir esto, y si conocéis a gente que en el bar esté hablando sobre esto como típicas charlas del bar, pues oye, pasarle el podcast y decirle, mira, esta gente habla medianamente normal y os van a informar de la realidad de lo que hay aquí y no solamente las 4 capturas de pantalla que te hayas podido compartir en el WhatsApp con tus 4 amigotes del gran mensaje. Cuñados y cuñadas de España, este es vuestro podcast. Este es vuestro podcast. Veréis la cena de Navidad de este año, estoy deseando. Va a ser, por lo menos, mira, si vais a la cena de Navidad, comer marisco, pero no os discutáis con vuestro cuñado, que vuestro cuñado no tiene ni idea de nada. Mándale el podcast, ¿vale? Lo dicho, nos escuchamos mañana aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Chao. Chao, chao.